Panorama Agropecuario. Toda la información del sudeste bonaerense. Conduce Hernán Viera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario Balcarce, el programa del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos que nos ven cada semana. En esta linda mañana de primavera comenzamos nuestro programa y vamos a hablar de un tema me parece importante, el embolsado de granos en silo bolsa. Atento, a las temperaturas que se van incrementando en esta estación del año, a ver de qué manera hay que conservar el grano y por supuesto teniendo en cuenta la humedad. Conversamos con el ingeniero Leandro Cardoso, profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Temas para esta semana y les recuerdo nuestras vías de comunicación. El correo electrónico hb.sudesteagropecuario@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook, en Panorama Agropecuario, o si desean comunicarse a través de mensajes de textos o WhatsApp, lo pueden hacer al 2266-155-31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a conversar con el ingeniero Leandro Cardoso, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce, hablando del almacenaje de granos en silo bolsa. Yo le comentaba a Leandro, me gustaría hacer una nota referente a ese tema, porque en muchos productores, luego de estas cuestiones económicas del país, han guardado sus granos en este tipo de silos, para luego tener, la posibilidad de comercializarlo en la forma que el productor lo desea. Pero ¿qué está ocurriendo? Estamos entrando ya en una estación de más temperatura y allí pueden ocurrir problemas. Se lo vamos a presentar a Leandro a ver qué opina y que nos haga un raconto a lo mejor de todo este tema del almacenaje en silo bolsa, que está tomando, yo creo, un incremento importante a través de los años en su volumen. Leandro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán. Buenos días para toda la audiencia. A ver, ¿qué nos puedes decir del almacenaje en silo bolsa? Yendo particularmente a lo que vos estabas comentando, vamos a hablar un poquito de cómo afecta la temperatura de los granos, algo un poco más amplio, más básico, pero que nos va a ayudar a entender un poquito cómo es este tema de por qué yendo a la primavera, al verano, puede haber un riesgo mayor, como vos comentaste. La temperatura es un factor que no se analiza solo, se analiza en conjunción con la humedad, ¿no? La humedad es el que predispone o no el desarrollo de hongos. El desarrollo de hongos es la principal problemática que tenemos en silo bolsa. También muchas veces en la poscosecha están los insectos, que son otra gran problemática, pero en silo bolsa básicamente está remitido o descartado el tema de los insectos y básicamente nos tenemos que enfocar en los hongos, ¿eh? La humedad es básicamente quien acentúa o inhibe el desarrollo de hongos. Cuando tenemos un ambiente húmedo, en el silo bolsa o cualquier sistema de almacenamiento, tenemos una condición predisponente para que los hongos se desarrollen. Bien, entonces, ¿cómo conjuga la humedad y la temperatura? Nosotros cuando almacenamos el grano es un agente higroscópico, intercambia humedad con el ambiente y es quien va a determinar la humedad dentro del ambiente. Si almacenamos grano húmedo, va a haber un ambiente húmedo y se van a desarrollar los hongos. Por eso es que todos asociamos grano húmedo con una posibilidad de deterioro. Si almacenamos grano seco, digamos maíz 14 para abajo, soja 12 para abajo, lo mismo con trigo 14 para abajo, ahí vamos a tener una condición segura de almacenamiento. Entonces, primer concepto, grano seco, la humedad va a estar restringida, los hongos no se van a desarrollar y ahí la temperatura no importa. O sea, si almacenamos grano seco en bolsa, no importa si entramos a periodo estival o si nos mantenemos en invierno, es un factor que descartamos. Ahora, cuando tenemos grano húmedo o levemente húmedo, dada la humedad que desarrollan los hongos, ahí la temperatura empieza a jugar un factor importante porque es el acelerante o desacelerante de esa actividad.
Por eso, cuando estamos entrando en periodo primavero-estival, el grano se va a calentar, el ambiente va a estar más caliente y la posibilidad del ritmo de deterioro va a ser mayor. Mientras estuvimos en invierno, el grano iba a estar más frío. En la bolsa, acá en esta zona que es templada fría, está entre 12 y 13 grados, a veces menos, lo cual hace que el deterioro sea muy lento y nos dé esa ventana o esa posibilidad de almacenar incluso levemente húmedo. Dicho esto, vamos a los granos en particular. Girasol, uno de los granos de cosecha otoñal, es un grano que muchas veces podemos jugar con la humedad porque todavía en el otoño tenemos clima como para que el grano se seque, pero algo que tenemos que considerar es que 11% de humedad no es una humedad, que es la humedad de comercialización, no es una humedad segura de almacenamiento. Sobre todo en girasoles con alta contenido de aceite, cuanto más contenido de aceite, más humedad hay en el ambiente y por lo tanto una condición menos propicia para el almacenamiento. Entonces, girasoles con alto contenido de aceite y 11% de humedad, probablemente veamos en el silo bolsa que la acidez de la materia grasa, que es el indicador más sensible que tenemos en este grano, empiece a aumentar. Entonces se va a acidificar. Si nosotros queremos comercializar el grano después, podemos llegar a tener un problema. En girasoles con 35-40% de materia grasa, 11% estamos bastante bien ahí. Entonces, considerar un poco la humedad en conjugación con el contenido de aceite. Una pregunta, Leandro. Supongamos que un productor, guarda o embolsa con 11%. ¿Qué tiempo, hasta qué tiempo tiene como para decir, bueno, lo tengo que sacar y llevar entonces a la fábrica? Bien, ahí la acidificación va a ser lenta, pero como decía, entramos en agosto, septiembre, octubre, la temperatura va a aumentar y el ritmo de acidificación también va a incrementar. Entonces, hasta fin de año, por ejemplo, es una condición bastante segura de almacenamiento, no pensar en la periodo estival, porque ahí sí podemos tener un descuento por la parte de acidificación. Bueno, ahora hablamos de girasol, ya está entonces. Maíz, a ver. Bueno, maíz es el grano más problemático que tenemos acá en la zona. Soja, digamos que, salvo para semilla, lo dejamos, que tenemos que almacenar más seco, hasta 15% de humedad, estamos bien. Semilla, 12, un poquito menos. Vamos a maíz, que es el grano más problemático. ¿Por qué es problemático? Porque estamos trabajando en maíces tardíos, en la mayor parte ya ahora se estila por la estabilidad de rendimiento, es algo que es bastante común, lo que lleva a que empecemos a cosechar, todavía se están cosechando maíz ahora, que es una época tardía, el grano no se seca y eso hace que el periodo de madurez fisiológica hasta la cosecha se extienda por varios meses. Ahí el grano está muy expuesto al ambiente, se empieza a mozar e incluso lo terminamos cosechando húmedo. ¿Qué pasa con la bolsa? Tenemos un grano de peor calidad con una alta carga fúngica y a veces todavía tenemos alta humedad. Entonces la recomendación es tratar de encontrar una ventana de tiempo, dependiendo del año. Hay años que son más secos y que podemos hacer esa espera hasta 14-15% de humedad, pero si no, que no esperemos, si las condiciones no se vienen dando, no esperemos a 14-15% de humedad, cosechemos más temprano, eso nos va a dar un grano de más calidad, con menor carga fúngica, sin contar con menor micotoxinas, que dependiendo del destino son muy importantes, y después lo metemos en la bolsa, ejemplo 16% de humedad, y lo podemos tener durante 4 o 5 meses bastante seguro. Grano seco, obviamente, por un año sin problemas, pero eso es lo que venimos viendo. Ahora, cosechar con un 16% de humedad en nuestra zona no es fácil. Generalmente acá hablamos de 17, 18, hasta 19%. Con esos porcentajes, ¿no conviene hacer el silo bolsa o podemos hacerlo por un tiempo muy corto y determinado? Sí, nosotros decimos, depende del esquema de manejo, no descartemos el silaje. Muchas veces las personas se lo van a dar a los animales y se terminan quedando con un grano de 18-19% de humedad, sabiendo que de 24 para arriba podrían hacer un silaje de buena calidad, con muy buena estabilidad y sin problemas de la almacenabilidad en sí, de riesgo de almacenamiento. Ahora, 16 no es lo mismo que 18. 18 ya es una humedad muy comprometida para lo que es almacenamiento. Aparte de los hongos, hay otros microorganismos que se desarrollan, se acelera todo mucho, y casi independientemente de la temperatura, y también aumenta mucho el riesgo de producción de micotoxinas. Que por ahí para rumiantes es algo que todavía
muchos de los efectos son inmunosupresión, lo asociamos con otras enfermedades y demás, pero en monogástrico es muy importante el tema de micotoxinas, donde causa estragos realmente. Entonces, 16 es una situación de compromiso en este caso. 18 y 19 ya es algo más complicado.